Bien, buenas tardes. Vamos a arrancar con la cabera mesa de este seminario, Oficialidad, el camino constitucional de futuro. La mesa titúlase ¿Qué modelo de oficialidad precisa Asturias? Construyendo el consenso constitucional. Y en ella contamos con representantes de todos los partidos políticos que tienen asumidos nuestros principios la necesidad de dotar al asturiano del estatus de oficialidad. A lo largo de estas dos jornadas del seminario pudimos sentir muchas de las especificidades alrededor de la oficialidad. Pudimos resolver muchas dudas técnicas y conocer otros modelos. Conocer también los beneficios económicos y sociales que la oficialidad trae para un territorio y para su población. En Asturias tenemos una ventaja por llegar con retraso a este consenso constitucional establecido en el artículo 3.2 de la Carta Magna. Conocemos otros modelos ya desarrollados y eso puede ayudarnos a construir un modelo propio que se ajuste a la realidad de Asturias. Entidades, instituciones, expertos y partidos llevamos 30 años planteando modelos y el desarrollo de políticas de normalización a través de la Ley de Uso del Asturiano de 1998 y de las ordenanzas de los concellos sirvieron para ir dando pasos adelante y para tener una importante experiencia. Tenemos una sociedad madura y que apoya de forma mayoritaria la oficialidad. Ahora toca que los partidos construyan ese consenso entre las distintas formaciones de todo el espectro ideológico, que faiga de la oficialidad un asunto fuera de las griesques políticas del día a día, porque la protección de los consensos sociales básicos de Asturias, porque la protección del idioma y el reconocimiento de derechos a los falantes ha formar parte de los consensos básicos de Asturias y de España. Buscamos construir un acuerdo general y estable en el tiempo al rodio de la oficialidad, al estilo de los pactos de Toledo, al estilo de los pactos de la Moncloa. Estamos hablando de la aplicación de una medida constitucional y como tal tienen que se poner en marcha con normalidad y con grandes consensos. Nesta mesa vamos a hacer por caminar nesi sen, el de construir un consenso y el de facelo en tan más amplio, si es posible. Entamo presentando a los miembros de esta mesa y agradeciendo tanto a ellos como a los dos partidos que tean aquí presentes. Non podemos esquecer que hai outros dos partidos na Xunta Xeneral, el Partido Popular e Ciudadanos, que non se sumaron a este consenso. Comentábalo agora moi bien Xoán Bello. Eso non llevó no para el idioma. Inclusive, aunque tuviéramos las mayorías para sacar adelante la oficialidad sin ellos. Querémoslos también en la construcción de la oficialidad. Estamos esperándolos con los brazos abiertos. Al PP, que non va mucho, tuvo na defensa de la oficialidad, y a Ciudadanos, que apuesta por el bilingüismo equilibrado en otras comunidades autónomas. Justo lo que se está planteando aquí con la oficialidad del asturiano. Presento ahora a los miembros de la mesa. Por la FSA-PSOE, Mariluz Pontón, secretaria de Educación, Universidad y Normalización Lingüística de la Federación Socialista Asturiana. Por Podemos Asturias, el diputado Andrés Fernández Vilanova. Por Izquierda Unida de Asturias, Concha Masa, diputada de la Xunta Xeneral. Y por Foro Asturias, el diputado de la Xunta Xeneral, Pedro Leal. Bueno, en primer lugar, quiero plantear a los representantes de los partidos que comentéis la vuestra visión sobre el momento actual y el nivel de consenso que veis en la sociedad y entre las formaciones políticas. ¿Pensáis que estamos en el mejor momento para poder avanzar en este camino? Como pensamos que así los que estamos aquí, creo hoy. Podemos seguir el orden de representación parlamentaria y entonces vamos a arrancar con Mariluz. Bueno, pues en antes, no sé si se siente bien, En antes de contestar a la entruga, prestaríame darles gracias a Iniciativa por Asturiano, especialmente a Nacio Galán, por convidarme a este seminario. Este seminario que es tan necesario. Hay que destacar que desde que en el 32 Congreso de la FSA-PSOE, en el dictamen de la ponencia, en la que incluimos el asturiano como lingua oficial, y en ese ámbito el leo naviego, la fala naviega, y a partir de ahora, cuando me refiero a la lingua asturiana, voy a referirme a les dos, fue la primera vez que en el Partido Socialista pudimos avanzar hacia la oficialidad, pues en antes no contábamos con el respaldo de la militancia. Así, pues, para nosotros, y en sin duda, el mejor momento, ya que contamos con una larga historia, pero, como decía, hasta ahora no estábamos legitimados para avanzar hacia la oficialidad. Y es necesario también destacar y de justicia que aquí en Asturias
a lo largo de estos años, púsose en marcha muchos mecanismos que hicieron posible el reconocimiento del asturiano. Impulsóse la escolarización de la lengua en los distintos estalles educativos, la creación y el impulso de la Academia de la Lengua, el desarrollo de la ley del uso del asturiano, recuperóse los topónimos tradicionales en más del 70% de concellos. Promovióse ordenanzas de uso del asturiano en el ámbito de la gestión de los ayuntamientos. Magardello, compruébase que la situación legal que tenemos ahora non lle, en sin duda, la mellor para el asturiano. A non ser la lingua protegida baixo el paraguas de la oficialidad, está perdiéndose, paso ante paso, muchos falantes, lo que fai peligrar una lingua milenaria y que tanto queremos como la nuestra. Así que dende la FSA-PSOE considérase que llegó el momento de proteger da fechu esta lingua de tanto valir. La UNESCO denuncia que el asturiano, lingua que tiene mayor peligro de desaparecer de España, y paradóxicamente la lingua que está menos protegida, menos protección xurídica. Así mesmo, por outro lado, el Consello de Europa ve con preocupación la situación de la lingua asturiana y reclama con urgencia que se adopten medidas enérgicas favorables a la asturiana y al asturiano en general o a la fala de una viega en su ámbito. Así pues, los organismos internacionales están avisándonos que se necesita entamar con las actuaciones adecuadas para revertir esta situación. Tal como dice la UNESCO, la vitalidad de les lingües depende de todas las personas que les falen y movilícense para protegerles. Si perder una lingua significa perder, y digo lo literal, siglos de conocimientos y tradiciones que han contribuido a forjar lo que somos, no tenemos otra acción que la cooficialidad, tal como se hizo en otras comunidades. Debemos hacer todo lo que esté a nuestras manos para que la lengua asturiana, la lengua milenaria de Asturias, de España, de Europa y del mundo, no desaparezca. Y está claro que la única manera de mantener viva la nuestra lengua es hacerla oficial. El asturiano tiene un pasado, tiene un presente, pero si no le damos ese rango oficial, como dice la Constitución, las demás lenguas españolas serán también oficiales con las respectivas comunidades autónomas, no va a tener un futuro. Retomando la entruga, y es verdad que podemos decir en sí mío equivocarnos que para el Partido Socialista es el mejor momento y quizá es el único momento que tuvo hasta ahora, porque a lo cabero logróse que asumiéramos que los nuestros derechos lingüísticos fuesen amparados de la misma forma que en el resto de las comunidades. Y nos vemos en este modelo un derecho y no como una imposición u obligación, que es donde lamentablemente asiéntase la derecha más radical. Y prestaríame, no tenía, pero voy a decirlo, contaros de algo personal. Yo también escribo y gústame mucho contar historias. Voy a contar la historia, bueno, parte de una historia de mi abuelo y de mi abuela. Mi abuelo era maestro, Pepe el maestro, y mi abuela Encarna. Yo no sabía que mi abuela era socialista, enteréme muy tarde. Ella nunca lo dijo, mi abuelo era de derechas. Y mi abuela era socialista, que nunca lo supe. Decíame que, tenía un primo que era, emocionéme un poco, que era militar, que era un coronel rojo, y ese primo tuvo que tener ella escondido durante la guerra civil. El caso es que ella iba con la comida y con cosas a llevarlos al primo. Un día dijeron, como se entera la gente, ¿sabes lo que va a pasar? Va a matar a los tus padres. Y a ti van a cortarte los dedos. La prove, díselo inmediatamente, y entonces no pasó nada. La suerte es que ella avisó, el primo marchó, y el primo
Después pillaron en Francia y tuvo que ir a un campo de concentración. Él ayudó mucho cuando estaba aquí en una España posfranquista que tenía muchas necesidades. El caso es que mi abuelo, que yo era de dereches, yo siempre lo tenía como eso, como de dereches. Pero un día ella contóme que iba a los pueblos, iba a Carabanzo y estaba recogiendo notes con un bolígrafo y con un papel, con una follina. Y decía ella, pero ¿qué faes? Y dixo él, ¿qué voy a hacer? A mí presta de mucho estar con esta xente, con la xente del pueblo, porque falan asturiano y tienen tanto valir y un tesoro tan grande y la xente non lo sabe. Hai que tirar por ello, hai que recoller ese tesoro e aquí estamos. Andrés, por favor. Bueno, en primer lugar, agradecer tamén a iniciativa Polo Asturiano este seminario que seguro que val pues, para esconxurar muchos de los fantasmas, ¿no? que se están intentando echar en riba de una cuestión en la que realmente la sociedad asturiana, prácticamente en su conjunto o en el más amplio, pues da muestras del consenso, ¿no? y el sosiego y la calma más absoluta a la hora de abordarlo. Sobre esta primera cuestión que se nos plantea, ¿no? si el mejor momento, pues nos pensamos que, vamos, cualitativamente sí, ¿no? Por dos cuestiones, ¿no? La primera, por un lado, a nivel parlamentario, que evidentemente, pues bueno, indica un poco el pulso de la sociedad, pero no necesariamente, pero lo indica. El salto es impresionante, ¿no? Se pasó de dos formaciones a tres y un considerable número de escaños a favor de la oficialidad del asturiano, con la oficialidad del asturiano recollida dentro de los principios y del so programa. Realmente dos saltos, ¿no? Porque según entamó la legislatura ya éramos tres y en este momento ya somos cuatro, con lo cual creemos que eso es un motivo de optimismo, ¿no? y una señal de vitalidad y de oportunidad. Y la oportunidad es muy importante, ¿no? y más cuando el asturiano pues tiene, está en situación de amenaza, ¿no? si no hacemos algo por evitarlo. Y en este sentido, a mí, yo creo que de justicia dar la bienvenida al Partido Socialista, ¿no? a este conjunto de la sociedad y de las fuerzas políticas que defendemos el asturiano, y una rectificación valiente, un paso adelante que es necesario y que, vamos, desde nuestro punto de vista, es merecedor de aplauso, y que de la misma manera deberíamos dar la bienvenida al resto de fuerzas que todavía no dieran ese paso, pero que dende llueu, pues bueno, deberíamos contemplar que así lo fixeran, ¿no? Desde el punto de vista parlamentario tenemos esa oportunidad, pero creemos que no solo hay consenso desde el punto de vista político parlamentario, ¿no? Creemos que la confrontación que de hecho veces se fae, bueno, trasciende, ¿no? O quiere trascender a los medios de comunicación, que ya es artificial. Y hay varios ejemplos, o yo por lo menos tocóme vivir varios ejemplos de que no existe tal confrontación dentro de varios fenómenos sociológicos recientes, ¿no? Constituidos a partir de xente de lo más diversa. Vimos como el asturiano en ningún caso foi un obxeto de confrontación ou de disputa. Nel mesmo 15M, la xente que nos axuntábamos nas plazas, unas falábamos asturiano, outras non,
la diversidad ideológica o de tendencia de voto y era amplia, pero aún así todo lo que partió a partir del 15M fue inclusivo y respetuoso con l'asturiano, ¿no? Y una experiencia sociológica que yo creo que ya interesante. Otro movimiento, el de las asambleas de la universidad, también dio buena cuenta de cómo, sin que nun entorno nel que moita de la xente pues podía venir de sitios muy dispares también, de la propia Asturias o de fuera de Asturias, el asturiano usábase con normalidad y además, bueno, con inteligibilidad absoluta entre la xente que lo usábamos y la xente que falaba castellán y que venía porque non sabía asturiano, por circunstancias o porque venía de fuera de Asturias, ¿no? Y na propia conformación de Podemos, que tamén foi bastante diverso na súa constitución, pues nunca hubo nin la máis mínima discrepancia nin disputa, ¿no? Por eso creemos que esa confrontación, ¿no?, que se nos va que moitas veces se presenta, non, mediáticamente, pues que non é real, que é artificial. E despois, por outro chao, ¿no?, viendo la parte opuesta, los intentos de confrontación, ¿no?, o de emponzoñamiento que se fixeron, pues mesmamente las campañas que vimos de Club de los Vienres, y bueno, cuando fixeron esas preguntas que lo chevaron a espejo público y tal, pues vamos, que naide lo secundó, ¿no? Y que naide quier facer guerra con esto. Con lo cual, efectivamente, sí creemos que lle el momento, ¿no? Tenemos esa oportunidad delante, hay que agarrarla. Concha. Bueno, gracias. En primer lugar, quiero también dar las gracias por habernos invitado y especialmente felicitar a Iniciativa Polo Asturiano y al grupo de personas que os habéis encargado de la organización, felicitaros por plantear estas jornadas que yo creo que eran indispensables, son muy necesarias en este momento. Como se puede observar, han tenido un gran éxito y, por supuesto, han sido muy ilustrativas para todos nosotros. Yo he seguido todas las sesiones anteriores y la verdad es que he aprendido mucho sobre las distintas facetas del asturiano, así que os felicito. Y únicamente quería comentar que he hecho en falta en esta mesa o en esta sesión los demás partidos políticos, ¿no?, que les hemos criticado efectivamente por sus posiciones, porque además de contrarias al asturiano han sido realmente pues, agresivas y de mal gusto en general, pero yo creo que lo normal es que hubiera un debate de este tipo, que como estamos viendo es un debate sosegado, científico, riguroso, con datos y con argumentos, y yo creo que un debate así es necesario entre todas las fuerzas políticas, ¿no?, para contrastar los argumentos de cada quien y también para tranquilizar a la opinión pública ante esta tendencia un poco aterrorizadora que están adoptando otras fuerzas políticas. Pero bueno, estamos aquí, digamos, los que nos estamos mostrando más favorables en este momento al asturiano, pues bien. En cuanto a la pregunta concretamente, yo creo que sí, naturalmente, que es el momento oportuno para la oficialidad. Cualquier momento es oportuno a la oficialidad, pero cuanto antes mejor. Hacia atrás ya no podemos ir, entonces hay que mirar hacia adelante. Yo creo que es mejor ahora empezar a intentarlo que dentro de un año, de 2, de 10 o de 20, por razones obvias. Y es porque la lengua asturiana, como casi cualquier manifestación cultural, si no se atiende, pues tiene un riesgo de deteriorarse o incluso de morir. Esto se ha puesto de manifiesto en todas partes y especialmente en la Comisión Parlamentaria sobre el Asturiano. Entonces creo que es el momento, cuanto antes, mejor. En ese sentido me parece que estamos todos de acuerdo. Por otra parte, como hemos observado también a partir del estudio sociolingüístico que tenemos ya publicado, que tenemos entre manos, creo que por parte de la ciudadanía asturiana no baja el interés, no baja notablemente al menos el interés, ni hay una oposición, digamos, fuerte y combativa notable hacia la cooficialidad. Eso es importante.
Y, por otro lado, creo que desde el punto de vista de correlación de fuerzas políticas, pues también es el momento oportuno. En Izquierda Unida hemos estado defendiendo el asturiano, la oficialidad, y lo hemos llevado en el programa desde nuestros inicios, pero en algunas etapas, en algunas legislaturas, hemos sido la única fuerza con representación parlamentaria que defendía la oficialidad del asturiano. Sin embargo, ahora no es así. Es verdad que unos la defendemos con más convicción o con más intensidad, otros con menos, pero como antes han dicho también, somos todos aquí bienvenidos porque tenemos que tirar para adelante cada uno, bueno, con sus reservas y con sus posiciones e intentar llegar a consensos. Entonces, creo que desde el punto de vista parlamentario el momento es oportuno, oportunísimo. Desde el punto de vista social, pues también, porque no baja, digamos, la demanda de oficialidad, y si no, aquí lo tenemos a la vista en un sábado por la mañana. Y lo único que hace falta, pues, es un poco de decisión, tanto desde el punto de vista político como también en la calle, para que todo el mundo dé un empujón a favor del asturiano. Pedro. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, nosotros también queremos agradecer la invitación a esta mesa redonda con la que finaliza este seminario organizado por iniciativa por asturiano sobre el camino constitucional, sobre el futuro del asturiano y su desarrollo, ¿no?, conforme al artículo 3 de la Constitución española. Inicialmente, como cuestión previa, permítame que, para una mayor calidad de la exposición o una mejor comprensión de las respuestas que puedo ofrecer a lo largo de esta mesa redonda, ¿no?, pues fije la posición de foro, como decía, ante una cuestión que considero previa y determinada por el contexto actual en que nos encontramos, ¿no? Y es que el concepto de oficialidad hoy se está delimitando con precisión por el debate abierto, lamentablemente, entre posiciones radicales que han logrado que se convierta ese concepto de oficialidad indisolublemente, se identifique con imposición o se identifique con obligatoriedad. En las circunstancias actuales y con el conflicto de Cataluña de fondo y con la polémica abierta interesadamente en Asturias en estos últimos tiempos, el concepto de oficialidad en la sociedad asturiana se está entendiendo como que es algo inseparablemente vinculado a esas dos cualidades de imposición o obligatoriedad que mencionaba, ¿no? Y Foro rechazamos rotundamente que sean esas las características opuestas para que sea la oficialidad la premisa, ¿no? Y que son características opuestas al consenso que creemos que requiere el uso y que requiere la promoción del asturiano, ¿no? Y en este contexto actual, como explicaba, una de las consideraciones que recomiendo es que se trabaje en la protección del asturiano y que se separe del término de cooficialidad así concebido como obligación, porque se está intentando alimentar ese debate, ¿no? Ya que toda relación con esa promoción de nuestro patrimonio lingüístico vinculada a la imposición es la que genera rechazo o es la que otros están cultivando que genere rechazo. También que las lenguas, como las comunidades en que se emplean, no pueden fundamentarse únicamente en estructuras legales o en estructuras administrativas impuestas que vayan a separar o dividir a la sociedad, sino que necesitan unir a todos los ciudadanos, hablantes o no. Y como personas convencidas de los valores y de las ventajas de conocer esas lenguas y de las ventajas que tiene también usarlas. El término oficialidad en Asturias, como decía, cada vez que se intenta meter este debate ahora y en los últimos meses lo vemos, pues se está identificando con lo que acontece en Cataluña, en el País Vasco se refiere. Y me permito decir que Asturias, pues estamos en las antípodas de Cataluña y el País Vasco. El asturiano no puede convertirse, ni queremos que sea una barrera, ni un obstáculo, ni una frontera que sirva para dividir a los asturianos, ni es aceptable de un modelo de oficialidad basado en la imposición y la obligación, como en esas dos comunidades autónomas me refería, porque las características sociolingüísticas de Asturias son distintas. Por eso no podemos comparar el término oficialidad como se quiere entender, porque, como digo, genera rechazo y genera consenso. Foro, desde su nacimiento, apostamos por el consenso en torno al asturiano, ¿no? Porque ese consenso no se está intentando cercenar desde algunos sectores o no favorecer desde otros ámbitos.
Y desde su nacimiento, como decía, apostamos por ello porque entendemos que el que quiera aprender en asturiano, que pueda hacerlo, sin restricciones y que no tenga limitaciones. Que quien quiera usar el asturiano como medio de comunicación, pues que lo haga con libertad. Y que quien quiera publicar literatura en asturiano está en su derecho de hacerlo, no se le debe poner trabas. Por ello apoyaremos esas políticas de promoción y medidas que favorezcan ese uso con el objeto de alcanzar esos consensos sociales amplios en torno al uso y promoción del asturiano, garantizando su conocimiento, su difusión, y para proteger a quienes quieran usarlo. Pero siempre, muchas veces, y lo digo sin prisas, sin precipitación, sin eslóganes ni etiquetas o mandamientos que lleven cualquier tipo de obligatoriedad. Y es un consenso social entendido de modo transversal, ¿no?, que solo se puede sostener a nuestros juicios del ámbito de la libertad y que la promoción del asturiano debe partir, como decía, del consenso. Y centrándonos en la pregunta más concreta que se nos formulaba, como he explicado en la intervención previa, ¿no?, creo que no existe un nivel de consenso social ni político adecuado en estos momentos. Quizá se ha generado esa división que no es necesaria y que no es real tampoco. Y, por tanto, se quiere forzar ese consenso. Yo creo que todo lo que tiene que venir con el asturiano tiene que venir de forma natural, porque si no sería perjudicial para él. Como perjudicial es asimilarlo, el asturiano, como un patrimonio de la izquierda, de la derecha o del centro. No, es patrimonio de los asturianos y también de los españoles, que no se olvidáis que, como lengua autóctona que es también patrimonio de todo el Estado, igual que lo es el catalán, igual que lo es el vasco, igual que lo es el gallego, el aranés, o el árabe que se habla en Ceuta y Melilla, igual. Eso es lo que hay que concienciar y que queremos que debe trasladarse, que el asturiano se debe querer y se debe amar como algo nuestro, como algo parte nuestro desde hace muchos siglos. Eso es lo que tenemos que trasladar en contraposición a esa confrontación que desde determinados ámbitos, como digo, radicales o fundamentalistas, se intenta trasladar. Bien, tenemos muy poco tiempo. Si pido vos que las próximas intervenciones sean más breves. La siguiente cuestión que vos planteo es, bueno, pues coyuntural, digamos. En este momento es evidente que las 4 formaciones que están en la mesa sumen mayorías suficientes para hacer una reforma de estatuto, pero es verdad que los grupos parlamentarios en este momento no todos están en ese camino o en esa decisión de aprobar una oficialidad como los partidos ya tienen en las bases programáticas. La pregunta es, ¿hay alguna manera de que en estos meses, antes de que acabe la legislatura, se pudiera trabajar en un consenso entre los partidos de algún tipo de órgano, digamos, transversal que trabajara en construir un modelo de oficialidad que fuera de consenso y que permitiera a los partidos sacar este asunto del debate en el momento electoral, que nos parece que tiene que ser un asunto de consenso, un asunto en el que, bueno, pues no haya estas discusiones agresivas que estamos viendo, ¿no? Yo quería aprovechar para, decía Concha Masa, que me da igual donde naciera, que agradezco mucho que defienda al asturiano y que me parece lamentable que alguien piense que por donde naces no puedes defender al asturiano. Bien, parece que es posible que nos pongamos a trabajar en esa posibilidad de un acuerdo entre los partidos. Por supuesto que es posible. Yo quería decir que la ejecutiva de la FSA-PSOE está promoviendo una comisión sobre la oficialidad y llevamos ya tiempo en que de ellos compañeros y compañeras de la ejecutiva estamos debatiendo sobre el modelo de oficialidad que queremos y necesitamos los y las socialistas de Asturias, ya que consideramos que es muy enriquecedor todas las aportaciones sobre este tema que puedan hacer el resto de los partidos políticos. Como decía, en este momento es clave que sean los propios socialistas los que faigan su propio modelo. El debate, claro que es clave en democracia, y sobre la oficialidad siempre se hizo debate, non lle dá algo nuevo, pero agora
súmase mucha xente que entiende que é a única maneira de que el asturiano sobreviva. Yo non estoy de acuerdo con el compañero de foro, pienso que para que el asturiano sobreviva tenemos que declarar la oficialidad. ¿Por qué? Porque non podemos deixar al lado los nuestros derechos porque Cataluña quiera más, mucho más. Lo que tenemos que facer é un labor pedagóxico para explicarlo. Como estamos explicándolo aquí, con calma, con argumentos, porque la verdad é que si non damos los pasos necesarios para la cooficialidad, y no lo digo yo, porque yo, al fin y al cabo, puedo tener mi conocimiento. No, y es que lo dicen todos los organismos internacionales. No podemos cerrar los huellos ante ellos y decir, no, no, y es que vamos a tener la oficialidad, vamos sin oficialidad, vamos a tener el asturiano pelos siglos de los siglos. Las opiniones, cuando hay argumentos en contra, hay que camudales. Y por eso les camudamos. Nosotros apostamos, el PSOE de agora apuesta por un modelo de oficialidad. Bueno, dende Podemos creemos que que dar ese paso, ¿no?, al debate del modelo es necesario, porque en muchos casos la indecisión en muchas fuerzas políticas bien precisamente de esa indeterminación o de esa incertidumbre, ¿no?, de no saber lo que implica lo que podría implicar la oficialidad, ¿no? Y de esta manera, precisamente, podríamos esconxurar moitos desos falsos fantasmas que con los que quienes quieren facer del asturiano un elemento de confrontación, ¿no?, pues que lle con lo que xuegan, non? Quieren identificarlo, bueno, por supuesto, intentan identificarlo con el independentismo, ¿no?, para agarrar la onda política a nivel del Estado e intentar sacar votos de hecho, lo cual bueno, aparte de lamentable, ¿no?, éticamente, pues, o sea, absolutamente ineficaz, porque eso en Asturias no hay quien lo crea, ¿no? Pero sí creemos que sería sin duda, nos tenemos toda la disposición a entrar a falar de esto col resto de partidos, para que non falemos solo, ¿no?, dunha palabra, ¿no?, sino que de todo lo que hecho implique. Y seguramente eso facilitará a quienes están agora en posiciones más indecisas, por así decirlo. Bueno, sí, claro que nosotros pensamos que la forma razonable y sensata de trabajar sería mediante un pequeño grupo o una mesa de trabajo, de diálogo, en la que pudiéramos participar todos los partidos a nivel político. Nosotros enfocamos eso desde el principio de la legislatura a través de una comisión de estudio sobre la situación de la lengua asturiana, y nos parecía que era una forma adecuada porque se podía llevar a cabo un debate con personas expertas que proponíamos desde todos los partidos para que diesen sus opiniones, entendiendo que habría opiniones diversas, un debate sosegado, y que eso, los resultados de esas, bueno, de lo que llamamos comparecencias, ¿no?, de esas personas expertas, podría servir como base para una posterior discusión parlamentaria. Además, así es como funcionan normalmente los parlamentos, a través de comisiones o de grupos y con la representación de todas las fuerzas. En este caso, mi sorpresa fue que en realidad hubo una pequeña trampa, yo voy a decirlo aquí porque me gusta que quede claro, hubo una pequeña trampa desde el punto de vista del trabajo parlamentario, porque a esa comisión hubo partidos que desde el principio, digamos que no quisieron jugar, o sea, ni llamaron expertos, que podía haberlos, por supuesto,
que mostrasen otras opiniones, otras posiciones diferentes, ni participaron en el debate, ni hicieron preguntas. Es decir, que en el fondo lo que falta fue voluntad política. Lo que falta es voluntad política para entrar en el juego. No sé por qué hay fuerzas que quizás porque no les interese dedicarse a ello o porque reconocen implícitamente su inferioridad en el sentido de que no van a tener tantos argumentos, tanta fuerza crítica o porque no van a conseguir una mayoría, pues sencillamente prescinden de entrar en el juego parlamentario y entonces pues luego al final van un poco a la brava, sin más, ¿no? No sé si me explico. Pero bueno, para resumir, porque nos estamos alargando mucho, creo que sí, tu pregunta es muy oportuna y creo que lo que planteas es lo que debería hacerse. Pero desde luego, si hay grupos que no quieren entrar en esa participación, pues ahí no hacen más que cerrar una puerta. Nosotros, todos los trabajos que hemos efectuado en el desarrollo, en el avance del uso, de la promoción del asturiano, nos los tomamos, como digo, muy en serio. Muy en serio, de hecho, bueno, los datos y el objeto está en que en la propia comisión de estudio que preside Concha Masa, en la comisión de la Junta General, nosotros elaboramos un borrador de dictamen con nuestras tesis, creo que bastante trabajado, con nuestras conclusiones, con nuestras recomendaciones, con incluso ampliando el trabajo que es necesario para abordar. Y además, mira, les recomiendo a todos ustedes que consulten nuestra web, forasturias.es, pulsen en el buscador el dictamen de conclusiones del asturiano y ahí lo van a tener el texto verídico que hemos trabajado. Otros grupos no lo han hecho. No han hecho ningún documento. Por tanto, tampoco, y lo digo por alusiones que se me han efectuado a mí ahora aquí, vengamos a la postura de foro a decir que quien no ha trabajado, que venga a ponernos en duda o dar lecciones de nuestra apuesta por el asturiano. Y lo digo simplemente en meros términos de por alusiones que se nos han efectuado, ¿no? Por tanto, creo que en nuestro partido tenemos un grupo de trabajo sobre el asturiano, tenemos nuestro modelo definido para el mismo y consta también en nuestra página web, en el programa electoral, que también le invito, es muy fácil, de muy fácil acceso, digo. Por lo tanto, no tenemos que engañar, con lo cual nuestra labor pedagógica está fuera de toda duda respecto a nuestra apuesta por el asturiano y en los 10 meses que estuvimos de gobierno, pues el gobierno actual podía haber seguido un poco la senda de lo que intentamos implantar, que lo han parado en seco quienes nos han sustituido en las labores de gobierno, ¿no? Seguimos insistiendo en que el desarrollo del asturiano debe basarse en un modelo que sea acorde con las particulares características sociolingüísticas de Asturias, que, insisto, no son las mismas en Cataluña, que en el País Vasco, que en Galicia, ni que en el Valle de Arán, y en que nadie tenga que estar obligado a usarlo o a aprenderlo. O sea, es muy fácil decir apuesto por el asturiano en global y aquí estoy, pero luego hay que hacer hechos. Y por poner un dato, tenemos una ley de uso y promoción del asturiano que aún tiene mucho recorrido incluso, porque es que nadie se ha parado en 20 años en hacerle un reglamento a esa ley, porque el movimiento se demuestra andando. Y en este caso, pues nosotros apostamos también pues que esa ley tiene mucho recorrido. ¿Para qué? Pues para hacer esa labor pedagógica que se pide también o que algún interviniente ha hecho y ha realizado. Por tanto, reitero que hoy por hoy el contexto creado no es bueno para el asturiano. La confrontación o el conflicto que se intenta meter al asturiano en medio no es bueno para él y que esa labor pedagógica la tenemos que hacer desde todos y desde todos los ámbitos, pero tampoco, y digo por alusiones, tampoco admito que no se me vengan aquí a dar lecciones sobre el asturiano. Como decía, desde la FSA-PSOE, parecenos enriquecedor el debate, la aportación de ideas y posicionamientos. Pero, ahora bien, los socialistas presentámonos con un programa con el cual no podíamos faltar al compromiso con los ciudadanos, porque para nosotros ya era sagrado, que fue el programa electoral del 2015, que fue ese compromiso que se adquirió con los ciudadanos
y non queremos faltar a lo que nos comprometimos en ese congreso. Pero como las resoluciones congresuales de 2017 van en un sen extremado en el tema de la oficialidad, comentamos que la posición más razonable, dado nuestra peculiar situación, fue no entrar a valorar les mesmes. Por eso no se presentó una propuesta de dictamen y por eso nos abstuvimos en las propuestas, porque el Congreso anterior iba en otro sen, en la oficialidad, y en este va en otro. Pero nosotros ahora, la FSA, el PSOE, sofitamos y mucho la oficialidad. Bien, bueno, para ir ya rematando esta mesa, creo que una de las conclusiones que podemos sacar es que existe un consenso amplio, aunque sí que hay temas que discutir, ¿verdad?, entre los partidos. Y por eso volvemos a animaros y ofrecemos la nuestra colaboración también como entidad para colaborar en ese diálogo que creo que es importantísimo, que nos parece que es muy importante poner en marcha, ¿no? De ir planteando cómo podemos llegar a una situación de consenso en la que saquemos este asunto de ese debate agresivo en el que está. Respondiendo a lo que me decían antes Concha, sobre por qué no están en esta mesa el Partido Popular y Ciudadanos, pues bien un poco en ese camino, ¿no? Queremos superar el debate del sí y el no, queremos que esas mayorías que ya existen a nivel político y social avancemos construyendo el modelo y podamos sumar a más personas y sumar a más partidos. Y ya para rematar, esa precisamente es la última de las preguntas que vos planteo, que es precisamente cómo podemos hacer para sumar a más personas, pero especialmente a esos partidos que no apoyan la oficialidad, pero que en otros territorios sí están apoyando la oficialidad, como son el Partido Popular y Ciudadanos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podéis hacer vosotros desde los vuestros partidos? Y sobremanera, ¿por qué se da esta situación en Asturias? Si podéis tener alguna opinión sobre ello. Entonces, no sé si puedes empezar tú, si quieres. Sí, ¿Quieres empezar tú? Vamos a cambiar un poco el orden. Me dejáis empezar en la pregunta más difícil, porque vamos, la pregunta es difícil de verdad, porque yo no lo entiendo. La posición, como decíamos antes, de los partidos que rechazan la oficialidad de una manera tan rotunda y además, como bien has dicho, manteniendo una postura en Asturias, y no solamente en Asturias distinta que en otras comunidades, sino en Asturias ahora distinta que en otras comunidades o que en Asturias en otro momento. La verdad es que es muy difícil de entender, hay que preguntárselo a ellos. Nosotros creo que siempre hemos mantenido los brazos abiertos, como se decía antes, una posición dialogante, nunca nuestra posición ha sido excluyente para nada. Ya digo, desde la comisión pues se ofreció una participación, además creo que muy interesante. Bueno, no voy a repetir lo de antes, pero yo personalmente tenía mucha esperanza y puse mucho trabajo en esa comisión. Creo que era un vehículo interesante para empezar el diálogo y para sentar unas bases, pero ¿por qué unos partidos han adoptado una posición tan cerrada? Pues la verdad es que no lo sé. Yo creo que depende del momento y de las personas que en ese momento estén encabezando los partidos, porque, como hemos visto también a partir del estudio sociolingüístico, eso no se corresponde con las posiciones de sus votantes. O sea, eso es muy interesante tomarlo en consideración, porque si en algunos casos, como se ve ahora, la posición de un partido es completamente radical, no corresponde ni a la actitud de sus votantes, ni tampoco a las posiciones que han mantenido en otra época. Respecto de la ley de uso, quería decir, si se me permite un momentín, aunque no va con la pregunta, que efectivamente, pues yo creo que en su momento fue un paso adelante. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo, ya hace unos años que se mantiene y se ha visto que no es suficiente. Y eso, vamos, también lo han puesto de manifiesto todos los expertos. La ley de uso no es suficiente porque abre un abanico de posibilidades, pero no tiene una cobertura
como lo tiene la tendría una lengua oficial. Y sabemos que, aunque la ley de uso efectivamente todavía se podría aplicar con mucha más intensidad, pero hay aspectos en los que una lengua oficial tiene unos derechos y si no lo es, pues no puede acceder a ellos. Y sobre todo que mientras haya gente detractores del uso del asturiano, mientras no sea oficial, pues tienen unas posibilidades, digamos, de batallar contra ella, que la oficialidad pues protegería esa lengua y le daría una cobertura que ahora no tiene. De modo que creo que, a pesar de la ley de uso, no la podemos poner como excusa, porque lo que se necesita para proteger la lengua es la oficialidad. Eso creo que ha quedado claramente de manifiesto por parte de todos. Pedro. Sí. Bueno, yo, como ya dije en intervenciones anteriores, yo creo que a esos dos grupos volver a intentar hacerles entrar en el ánimo de consenso es difícil porque, como digo, han adoptado una cierta postura que yo denomino fundamentalista. Pero creo que se puede hacer porque hay discrepancias en el seno de esas dos formaciones, de personas que sí que quieren avanzar, y podemos hacérselo ver, para empezar, a lo mejor tiro de mi vena como jurista, pero desde el marco legal, desde la Carta Europea en favor de las lenguas autóctonas que tiene suscrita España, desde la Ley de Uso y Promoción del Asturiano, que tiene mucho recorrido, vuelvo a insistir, puede desarrollarse de manera no restrictiva para el fomento del uso del asturiano, del gallego asturiano, y para que sea una normalización natural, y a partir de ahí se puede generar ese consenso amplio, social y político en la defensa de las lenguas de Asturias, ¿no? Que la puedan utilizar sin impedimento a los ciudadanos. Yo creo que tienen que ser conscientes del marco legal que tenemos, porque sí que me llama la atención que, por ejemplo, el Partido Popular, en este caso no están aquí, pero es que fue bajo un gobierno del Partido Popular cuando se aprobó, con el apoyo del PAS en aquel momento, se desarrolló la Ley de Uso y Promoción del Asturiano, y que ahora, en el marco legal vigente, que es una ley legítima que todos tenemos que cumplir, se rechaza incluso esa propia ley que es vigente, pues no deja de llamarnos la atención. Por tanto, creo que para intentar llegar a ese consenso debemos hacerles entender a esas dos formaciones el marco legal vigente. Y luego, con el marco legal vigente, pues avanzar. Porque nos lo permite la Constitución, el artículo 3. Nos lo permite. Pues creo que desde el marco legal vigente, incluso, como digo, de las normas de derecho europeo que también existen, y creo que a lo mejor desconoce el Grupo Parlamentario Popular o Ciudadanos, ¿no? Porque se protegen muchas más lenguas en todo el ámbito europeo, pues nosotros ir hacia ello. Pero no solo los grupos políticos, tenemos que avanzar en ello. Yo creo que también esa propia ley, esa ley de uso y promoción del asturiano, a otros tres estamentos le da un papel preponderante, como es la Universidad de Oviedo. Que aquí, pues, las jornadas han sido presentadas por el excelentísimo señor rector. El RIDEA también es otra de las entidades que tiene que empujar para ello. Y, cómo no, la Academia de la Lengua, ¿no? A la cual pues elogiamos esa amplia labor que ha hecho en la filología y en la toponimia de Asturias. Ha desarrollado esa amplia labor. Pues hay que hacérselo ver. Incluso considero que, pues, estos estamentos, a veces, para no llegar a confundir, alejarse más del tema político, de aquellos que los quieren imbuir a estas entidades en la radicalidad política, alejarse un poco y centrarse en lo científico y en lo técnico, para que nadie los confunda de que son de un bando o de otro, porque en la política realmente a veces uno llega a confundir muchas convicciones de diferentes tipos de entidades, ¿no? Por tanto, creo que desde el desarrollo de esa ley del asturiano, creo que podíamos intentar hacerles ver a esos grupos que ahora se oponen radicalmente o que generan ese discurso de confrontación en la necesidad de proteger el asturiano y avanzar en su naturaleza jurídica, ¿no? Y desde Foro no nos queda más otra que decir que apoyamos esas medidas en cuanto unan a los asturianos, que favorezcan su uso con el objeto, además, de alcanzar esos consensos sociales, esos consensos políticos amplios, transversales, que ayuden y no frenen la promoción del asturiano. Bien, cuando se planteaba, ¿no?, o cuando alguien se pregunta cómo puede ser esta la postura del PP, pues yo, en cierta medida, sí entiendo qué es lo que quieren, ¿no?
quiere empañar votos. O sea, eso entiéndese. La cuestión es que parten de una hipótesis errónea, ¿no? Y que por eso tan equivocados. Lo que ya comenté antes, que querían utilizar esa identidad chingua con movimiento independentista que en Asturias está demostrado que no tiene nada que ver, ¿no? Porque está bien claro la amplia diversidad de las fuerzas políticas y ideologías que apostamos por la chingua. El asturiano y una cuestión transversal, ¿no? En este momento, lo único que se sitúa como Talibán y el Partido Popular, ¿no? Bueno, puede haber algún otro talibanuco suelto en otras formaciones, pero afortunadamente pues ya insignificantes. Tenemos ahora sobre lo que nos queda por delante, aparte de convencer, ¿no?, a las fuerzas indecisas. Bueno, hay que convencer a las fuerzas indecisas, y para eso hay que, dije al principio también, esconxurar fantasmas. Para eso el diálogo sobre el modelo yo creo que lle una oportunidad, si acaso fue lo que nos faltó, pero que todavía podemos tener por delante en esta comisión parlamentaria, ¿no?, y que creemos que deberíamos poner en práctica para evitar, ¿no?, que quien está de una u otra forma predispuesto a apoyar el asturiano, ¿no?, pues que dé a ese paso adelante, ¿no? Creemos que hay cuestiones de las que podemos partir ya que avanzarían mucho. O sea, solo el feito de que empezáramos, ¿no?, partiendo de falar de que en la administración non fuera un obstáculo, por exemplo, de falar desa cuestión práctica, estaríamos acabando ya con la mitad de la propaganda en contra, ¿no? Porque además es que y es posible, y el asturiano además con la interinteligibilidad que tiene, con la capacidad de entenderse entre castellán y asturiano, o sea, estamos en una situación privilegiada para esto. Sobre el tema de la inmersión chingüística, esto ya es otro de los fantasmas que agitan, ¿no? Pues con que saliéramos diciendo las fuerzas que estamos debatiendo esto, que la inmersión chingüística no tiene que ser una imposición, ¿no?, que la vehicularidad sea voluntaria, con esto acabaríamos prácticamente con la otra mitad de la propaganda en contra, ¿no? Yo creo que, además, esto fue una carencia que tenemos, ¿no?, y una carencia, yo creo, de la reivindicación del asturiano hasta la fecha, no entrar a falar del modelo. Así que pensamos que lle una vía. Creemos que lle muy importante también visibilizar la diversidad del asturiano como riqueza. Creemos que lle muy importante que empatizar con la xente de todos los territorios de Asturias, porque si non esa lle otra de las cuestiones que se utilizan, ¿no?, para tirar en contra del asturiano, ¿no?, y a considerar, ¿no?, las distintas formas de falar perfectamente inteligibles unas y a otras que tenemos en Asturias, ¿no?, que son riqueza. Muy importante también visibilizar hacia afuera las instituciones, algo que podríamos exigir ya a las instituciones, y que ponte algo como Fitur, ¿no?, pues que el asturiano esté presente allí, o que institucionalmente, a la hora de relacionarse con homólogos y homólogas de otras fuerzas políticas o de otras instituciones del Estado, conste, ¿no?, la existencia de la nuestra chingua, que ahora mismo en muchas partes de todo el Estado, pues no tienen ni noción, ¿no? O sea, baste ver el fenómeno en torno al asturiano en el programa de la SER de la vida moderna, ¿no?, donde creo que, por cierto, querría daros la enhorabuena porque la forma de afrontarlo, ¿no?, esa iniciativa que tuvisteis en Iniciativa por Asturiano, creemos que fue muy acertada. Ya, yo creo que una cosa, algo con lo que nos deberíamos comprometer todos los grupos políticos, y a no utilizar el asturiano en las negociaciones políticas como moneda de cambio. Y esto es muy importante, porque es justo lo que falla el PP, ¿no? Agarra el asturiano como elemento diferenciador. Una moneda de cambio en política, y yo quiero diferenciarme
quiero ser, pues eso, el más bravo o la más brava, ¿no? Y quiero utilizar esto, quiero destacar, ¿no? Una defensa de esto. Pues si queremos convencer a las fuerzas indecisas, la cousa non va de eso, ¿no? Non va de destacar, sino que, aunque a veces te lo pueda pedir el cuerpo, ¿no? Aquí, o sea, mismamente, a nivel personal, ya os lo digo, ¿quién puede tener mayor impulso interno, ¿no? Para salir intentando desmarcarse, ¿no? Con esta cuestión, ¿no? Y ser quien ponga la bandera de nos fuimos quienes conseguimos la oficialidad. Pues así non va a ser posible, porque los partidos indecisos van a tener contradicciones internas que probablemente pesen a la hora de non chanzarse a votar. Con lo cual, la primera conclusión é non facer guerra deste tema. Quien quiera facer guerra deste tema, que quede solo el PP si quiere facendo guerra desto. Non lo necesitamos para facer oficial asturiano. Ojalá, porque además tamén hai xente dentro del PP que está a favor del asturiano, entre en razón, se dea cuenta, ¿no? Del grandísimo error que está cometiendo, pero quédanos clarísimo que el asturiano en ninguna negociación, ni en presupuestos, ni en ninguna otra cuestión debería entrar como baza política, nunca jamás como moneda de cambio ni como elemento diferenciador de los partidos. Tiene que ser una cuestión de consenso, de diálogo y es lo que nos toca. Tócanos entendernos en esto. Bueno, pues estoy de acuerdo con que el asturiano tiene que ser de algo de consenso, nunca de guerra, nunca de yuche, sino de acuerdos. Yo creo que es importante analizar por qué llevamos tantos años de espera y de trabajar con la oficialidad. Y parece que fue debido a muchos factores a lo largo de mucho tiempo. Pensóse que con determinadas políticas, como la ley de uso, llegamos a ser capaces de que la lengua pudiera estar entre nosotros siempre. Tal vez, y tengo que decir un poco la mea culpa, ¿no? Como socialista que soy, los nuestros planteamientos no fueron del todo correctos. Pensamos eso, que lo íbamos a solucionar todo así. Y además, tengo que confesaros, teníamos un cierto recelo a la oficialidad, porque debido al desconocimiento y también por cierto prejuicio que de alguna manera somos el reflejo de la sociedad. Pero yo también sé que la sociedad asturiana está muy orgullosa de la su cultura y de la su lengua. Y dilo, las últimas encuestas del profesor Llera. Pero de ellos asturianos y de ellas asturianas, lo mismo que de ellos políticos y políticas, entendieron que una lengua con tanta presencia de tantos siglos, una lengua milenaria, no millonaria, de tanto valer, iba a poder resistir los embates de una sociedad tan intercomunicada, esa aldea global. Comprobóse que no, que las lenguas mayoritarias van desplazando a las lenguas minoritarias, a aquellas que tienen menos falantes, y el riesgo de desaparición de tantas lenguas, de tanto como nos avisen, un 50% dentro de poco tanto de las lenguas van a desaparecer, para mí y para toda la gente tenía que ser de algo trágico. Parece que lo importante es mirar al presente y al futuro. Estamos a tiempo de garantizar el futuro del asturiano. Así que hay que abrazar a la oficialidad como el desarrollo normal cuando se pretende proteger una lengua, como en todas las otras comunidades. Así lo hicieron en todas las lenguas de otro mundo y de otros mundos. No hay razones para que Asturias no proteja la lengua, como en antes lo hicieron Valencia, Baleares, Galicia, entre otros. Asturias tiene que atender los requisitos de una lengua que lucha por sobrevivir y que en agua por estar con nosotros por los siglos de los siglos. Nosotros respetamos las medidas de los otros partidos, pero hay una buena entruga porque el PP sofita con tanto procuro, por ejemplo, el gallego en Galicia, el valenciano en Valencia y así en todos los lados,
E, sin embargo, en Asturias non solo non fai nada para evitar que unha lingua de tanto valir como a asturiana desapareza, sino que agora, máis, llanza unha campaña na que la desprestixia da fechu. Deseo y espero que los militantes populares y las personas que voten al Partido Popular tengan el puxo para que se abandone esta desacertada posición. Bien, dende Iniciativa Polo Asturiano queremos daros as gracias, tomamos a palabra e estaremos detrás vuestro para que se produzcan esas negociaciones entre los partidos que creemos que son claves a la hora de llegar a ese consenso, porque los falantes y los asturianos y las asturianas en general tenemos una gran responsabilidad en el futuro del idioma, pero vosotros en el vuestro papel institucional pues tenéis un papel clave para dar futuro al idioma. Darles gracias de nuevo a los miembros de la mesa, a la Universidad de Oviedo y al rector por inaugurar este seminario, a todos los ponentes que nos ofrecieron bonísimas intervenciones en este seminario, esperando que aportara luz neste alderique a la sociedad asturiana sobre una cuestión que ya es importante para el futuro de Asturias. También queremos tener un agradecimiento especial en la organización para los socios y socias de Iniciativa Polo Asturiano que fixeron posible este seminario con sus aportaciones y con su trabajo como voluntarios estos días y en la preparación de les mesmes. Vamos a seguir trabajando por conseguir un futuro digno para el idioma y la igualdad xurídica para los falantes de las linguas de Asturias. Animámosvos, asumavos a iniciativa facendo vos socios, non podíamos deixar de facelo hoy. Damos les gracias por la vuestra participación en llenando esta sala a lo largo de todas las conferencias una tras otra. Foi un absoluto éxito vuestro por la vuestra respuesta. Gracias de verdad. Y seguimos a disposición de los partidos y de la sociedad para ser útiles en la construcción de este consenso constitucional. Gracias y seguiremos viéndonos por ahí.